Es un enorme placer y honor estar con ustedes esta noche. Agradezco a los amigos uruguayos por esta invitación y por supuesto Yad Vashem también, que como centro recordatorio internacional, museo, archivo, biblioteca, etcétera, es uno de los pilares en la memoria y la transmisión del Holocausto en nuestros días. Y a todos los amigos, viejos y nuevos amigos que están acá, mis alumnos, estudiantes de distintos programas también que me siguen fielmente. No les bastó con venir a Buenos Aires a escucharme. Así que bienvenidos a todos. El tema de los sobrevivientes es muy conocido aquí en Uruguay. Es un tema que el doctor Ruperto Long publicó, justo acabo de recibir por gentileza de Dinora, su libro, muy interesante. Acá se lo traía dedicado. Bueno, intercambiamos, siempre con dedicatorias mejor. Entiendo que estuvo David Serrano Blanquer en estos últimos días y lamento el desencuentro, pero he leído con mucha atención su libro también sobre Giza. Y el tema de los niños en particular es un tema que merece un estudio separado. Hablamos mucho hoy en día, gracias a Dios, del tema de los sobrevivientes. No es un tema que siempre fue legítimo y popular. Muchos años callaron o fueron acallados los sobrevivientes. Vamos a mencionar algunas causas de este fenómeno. Pero primero y principal, el contexto de los niños del Holocausto, realmente los sobrevivientes hoy en día que están entre nosotros en todo el mundo. En Israel contamos con aproximadamente 200.000 sobrevivientes de la Shoah, un porcentaje de ellos lamentablemente en condiciones pésimas. Es otra asignatura pendiente también del Estado de Israel, por diversas razones que ahora no son nuestro tema, pero en todo el mundo, en realidad los sobrevivientes fueron niños de la Shoah. No, casi prácticamente los que eran mayores de 18 años no están entre nosotros. El índice de mortandad de los sobrevivientes es enorme. Y esa es una dificultad principal al buscar compensación y justicia con los sobrevivientes. Y no siempre se hace suficiente desde las distintas instancias dedicadas a preservar el bienestar y la memoria de los sobrevivientes, como la Claims Conference, por ejemplo, creada a principios de los años 50 con el fin de distribuir compensaciones materiales para sobrevivientes, a la par del acuerdo entre el Estado de Israel y la República Federal Alemana, el acuerdo de compensación, reparaciones materiales, ¿sí? Y en realidad un gran porcentaje de los fondos, en especial que llegan de Alemania, de la Claims Conference, que tiene su sede principal en Nueva York, tienen como mandato la obligación de ser distribuidas entre sobrevivientes, no directamente, sino a través de instituciones, asilos, etcétera, y un pequeño porcentaje va para educación, para la transmisión de la Shoah, y eso nos permite todo tipo de proyectos educativos, como proyectos de Yad Vashem, viajes a Polonia. En realidad, gran parte de los viajes de jóvenes judíos a Polonia tienen un subsidio importante de la Claims Conference. Ahora bien, nuestro tema entonces principal son los niños sobrevivientes. Y primero y principal, para hablar de los niños sobrevivientes, tenemos que hablar de las condiciones que casi imposibles que afrontaban los niños de la Shoah durante la Shoah. En la filosofía educativa de Yad Vashem siempre hablamos de un antes, un durante y un después. Acá en el tema del durante es importante, pocos minutos voy a dedicar a esto, para entender la dificultad enorme que debían afrontar los niños durante la Shoah, los niños escondidos durante la Shoah. Aquellos que no fueron escondidos difícilmente pudieron sobrevivir en realidad tenemos que tomar en cuenta
varias estructuras. Primero y principal en Polonia y en Europa Oriental, la guetoización a partir de fines del año 39 permitió que familias enteras ingresen a guetos, especialmente, pero no solamente en las grandes ciudades, hablamos de por lo menos 1.100 guetos en toda Europa Oriental, alrededor de 40 en Hungría, en condiciones muy diferentes, dado que Hungría fue el último país en ser invadido por Alemania nazi en marzo del año 44 y el exterminio sistemático del judaísmo húngaro de más de 450.000 personas, judíos y judíos convertidos al cristianismo también, fue en el verano del año 40, primavera-verano del año 44, en la última etapa. Entonces estamos hablando de un contexto, si tenemos tiempo luego vamos a pasar unos minutos de un film conocido, premiado por la Academia de Hollywood, de Silencio Roto, de Steven Spielberg, con la producción de James Moll, que tiene hace por lo menos 12, 13 años, en el cual hay el director argentino Luis Puenzo, pone hincapié en testimonios de algunos niños que luego se radicaron en Argentina y en Uruguay. Es interesante, pero el segundo capítulo de los 5 films documentales que componen este importante, no sé si lo conocen, ¿sí? Silencio Roto, muy recomendado, es de un cineasta húngaro, János Szász, que se focaliza, ¿sí?, en las experiencias de los sobrevivientes que fueron niños durante el Holocausto. O sea, muchas veces desconocemos lo que tenemos a disposición, conocemos aquí en Uruguay los libros de David Blanquier y el reciente libro de Ruperto Long, que está aquí presente, pero muchas veces las representaciones culturales también son importantes. Y voy a mencionar también una obra importante de un psicólogo judío argentino, Bernardo Kononovich, que dedicó varios de sus films al tema de los niños de la Shoah. El último, que es más problemático, se titula Salvar al niño, que tiene unos 3 años y que voy a comentarlo también al final, ¿sí? Primero dijimos los desafíos para los niños en los guetos. Los guetos se atravesaron en la etapa en que existieron, depende del lugar. En Polonia occidental anexada a Alemania como Lodz, sufrieron especialmente de hambre y de condiciones precarias desde un comienzo. En Varsovia hubo organizaciones intermedias como el Joint, que ayudaron mientras Estados Unidos no estaba en guerra. Es decir, en diciembre del 41, cuando Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos después del ataque japonés a la base naval en Hawái, Pearl Harbor, norteamericana, de hecho se corta también la posibilidad de estos paquetes paliativos que mandaba el Joint a través de sus representantes en Polonia, Itzhak Guterman y en especial Immanuel Ringelblum, más conocido como el historiador, el director del archivo Onek Shabbat en el gueto de Varsovia. Las investigaciones de Immanuel Ringelblum, que derivó a distintos intelectuales judíos, ¿sí? Por ejemplo, también se dedicaron a analizar la situación de los niños en el gueto de Varsovia. Cada gueto tenía otra realidad, pero lo particular de Onek Shabbat es que también trataba de documentar lo que ocurría en otros guetos, no solo en el gueto de Varsovia. Solo en el gueto de Varsovia estimamos que había 100.000 niños, de un gueto que abarcaba en su pico máximo en el año 41 alrededor, es un estimativo, 460.000 judíos. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que no solo el judaísmo de Varsovia fue encerrado, antes del estallido de la guerra y la invasión alemana, había en Varsovia
alrededor de 350, 360 mil judíos, que eran un alto porcentaje de la población de la ciudad. Es decir, el judaísmo polaco estaba muy arraigado históricamente, con siglos de presencia, que no siempre era aceptada, por supuesto, por la sociedad polaca y por distintos sectores, en ese entonces al menos. Entonces el gueto era una situación que era una amenaza latente para todo niño. Ahora, ¿cómo definimos a un niño? Un niño es un niño hasta la pubertad, hasta la adolescencia. Cuando hablamos de alrededor de 1,5 millones de niños que perecieron en la Shoah, estamos hablando de hasta más o menos la edad de 17 años, y también es un estimativo. Pero fíjense el porcentaje enorme. Por un lado, la juventud tenía el potencial de sobrevivir más a las elecciones en los campos de exterminio, porque podían trabajar. En el gueto eran los que a veces proveían de alimentos en gran medida contrabandeados. El rol de los niños en el contrabando de alimentos era primordial, pero también el peligro de ser descubiertos y asesinados era primordial. Les recuerdo a todos la escena del film de Roman Polanski, El pianista, el cual nos representa esta imagen de un niño que intenta atravesar el muro a través de un hueco, pequeño hueco en el muro, en la muralla del gueto, y es descubierto, ¿sí?, y asesinado en el mismo lugar, in situ. Es decir, que la amenaza era constante, el peligro, pero eran de hecho los potenciales salvadores de la familia. Ahora, esto mientras existía el marco del gueto. A partir del año 40 en Europa Oriental, territorios soviéticos, de junio del 41, en Polonia de primavera-verano del 42, se da una situación de liquidación sistemática, exterminio, en lo que llamamos lo que los alemanes denominaron la solución final de la cuestión judía, el plan sistemático de exterminio. Si primero comienza con los fusilamientos masivos en Europa Oriental, en los bosques, y luego a partir de diciembre del 41 con el primer campo de exterminio en Chelmno, cercano a Lodz, continuando con los demás campos a partir de la primavera, como Belzec, Sobibor, Treblinka, etc. Es decir, no menciono Maidane, que es más problemático para definirlo. De cualquier manera, estamos hablando de un plan sistemático en el cual niños menores de 14 o 16 años corrían el riesgo de una muerte más inmediata que adultos, quizás. Y este es el fenómeno que se manifiesta también en los guetos. Imágenes que hasta hoy en día podemos ver de, por supuesto, films filmados por cámaras alemanas, ¿sí? Por ejemplo, en mayo del año 42, antes de la gran deportación a Treblinka. Estamos hablando en el verano del 42 de 300.000 judíos de Varsovia enviados. Muchos de ellos eran niños. Entonces, las imágenes de los niños son las que nos llaman la atención. Niños limosneros, niños que yacen muertos en plena calle del gueto. ¿Sí? Es muy difícil sacarse esa imagen. Así como de niños, vamos a ver unas imágenes después, que, por ejemplo, ingresan a orfanatos. El más conocido de ellos es el de Janusz Korczak, Henry Goldschmidt, ¿sí?, el famoso pediatra, escritor judío Goldschmidt, que acompañó a sus niños con el comienzo de la gran deportación a Varsovia. Decidió él estar al frente de la marcha de casi 200 niños del orfanato al Umschlagplatz, a la estación de trenes de deportación a Treblinka. Y él pereció con los niños, sus hijos para él eran, del orfanato, ¿sí? Es decir, Korczak es la imagen que más tenemos presente, ¿sí? Cuando hablamos de niños de la Shoah, automáticamente lo asociamos con Janusz Korczak.
y su orfanato, pero había decenas de orfanatos. Había toda una red de orfanatos organizada desde el sector social Centos, que lideraba también Emanuel Ringelblum desde la oficina del Joint. Es decir, todo esto era paliativo, que pudo ser factible hasta el año 42. A partir de primavera-verano del 42, el exterminio sistemático de la judería polaca implica el exterminio sistemático de la base demográfica del judaísmo de Europa Oriental. Y esta es, digamos, la causa principal de la desaparición de tantos niños durante la Shoah. Es decir, en condiciones de plan de solución final, las probabilidades de sobrevivir eran mínimas para niños. Es decir, que la salida, o quizás la única salida, era entregar a estos niños a familias católicas, ocultarlos, esconderlos. Como el caso de Giza Alterwein, que también fue documentado aquí. Es maravilloso, 2 libros maravillosos y un documental, gracias a David Serrano Blanquer. Es decir, es un microcosmos que nos refleja, ¿sí?, la situación, en este caso de niños muy pequeños, que son recuperados. No todos fueron recuperados, no todos tuvieron el final que para David no es un final feliz, si prestan atención a su libro. Él pone hincapié en el desarraigo, en la separación de la familia católica que la adoptó a Giza, y no en el desarraigo producido por la muerte de sus padres, sí, durante la Shoah. A mi modo de ver y con todo respeto, es problemático el argumento, ¿sí? Lo cierto es que acá hay un dilema muy serio de identidad. Estos niños escondidos, y tenemos muchísimos casos estudiados, al ser muy pequeños, rápidamente y por también a veces presión de los padres, de hecho son obligados a borrar su identidad judía, a aparentar ser católicos, a aprender los rezos, el Ave María y a ir a la iglesia, y de hecho ellos se incorporan naturalmente por adopción a las familias católicas cristianas, y tomen en cuenta que toda familia en Europa Oriental no judía que adopta un niño judío y lo esconde corre el riesgo de ser masacrada y asesinada, y esto no es un riesgo teórico. Hay muchísimos casos. Quizás uno de los más conocidos, que recientemente fue reivindicado también en Polonia, es el de la familia Ullman, en el pequeño poblado en Galicia, al sur de Polonia, de Markowa. Acaba de inaugurarse un museo también dedicado a la familia. Yosef era el padre de la familia, que tenía 6 hijos, la mujer embarazada, escondió varios judíos, entre ellos también niños. Fue delatado, descubierto. Primero se mató a los judíos y luego mataron a toda la familia Ullman, incluida la madre, la mujer embarazada, ¿sí? Esto es un ejemplo atroz de la actitud sanguinaria que tenía Alemania nazi hacia todo este espacio que ellos definían como Lebensraum, como el espacio vital del Este. No actuaban de la misma manera en Europa Occidental. Eso es sintomático. Fíjense el caso de Ana Frank, que también es delatada, descubierta, y los que la ocultaron no fueron asesinados, ¿sí? Es decir, es interesante la comparación. ¿Por qué? Porque los nazis tenían un odio acérrimo contra todo judío, al definirlos como una raza maldita, como la encarnación del mal, como perdón, sí, pero estoy citando de la ideología nazi, como un cáncer, una amenaza biológica que hay que extirpar de raíces también a los niños, ¿sí? Futuros adultos judíos, según los nazis, agentes, saboteadores, que conspiran permanentemente junto a los bolcheviques, un engendro del judaísmo, según esta ideología, para evitar
la hegemonía, la superioridad de la raza aria. Es decir, lo resumo en pocas palabras, ¿sí? La perversión de esta actitud. Y esta actitud reflejaba, ¿sí? El estereotipo racial que incluía a los niños. No había ninguna contemplación hacia niños descubiertos. Entonces, volviendo al tema de esconder, de ocultar a niños judíos, era un riesgo real. De aquí que hay tantos miles de polacos entre los más de 21.000 justos entre las naciones reconocidos por Yad Vashem. El grupo mayoritario es de polacos, aunque es, decimos en hebreo, tipa bayam, una gota en el océano, ¿sí? Evidentemente, sí. Es una ínfima proporción, ¿sí? De los de los sobrevivientes, de los que fueron salvados, ¿sí? Que eran niños. De todas maneras, tenemos también el caso, por supuesto, que se centra en el libro de Ruperto Long, de la OCE, es decir, del mundo francófono, Bélgica, el lado balón, ¿sí? Más Francia, ¿sí? Con una red de ocultamiento de niños en conventos católicos también, ¿sí? Ahí el riesgo era menor, pero también era riesgoso. Y tenemos también ejemplos, bueno, el ejemplo de Charlotte, por supuesto, es muy conocido, aquí huelga acentuarlo, es muy sintomático, muy interesante como ejemplo, ¿sí? Del lado occidental de Europa, ¿sí? De una familia polaca judía, ¿sí? Que trata, escapándose de la persecución alemana, refugiarse en Bélgica, país neutral teóricamente que no puede ser invadido, que finalmente es invadido, como Holanda y finalmente como Francia. Y si se pensaba que escapándose al sur de Francia, la llamada Francia libre de Pétain, ¿sí? La Francia de Vichy, vamos a ver que rápidamente este engendro de colaboracionismo que era la Francia del mariscal Pétain también va a caer bajo el yugo nazi más adelante y con el riesgo para todos las familias judías escondidas. Tenemos distintos casos, hay un caso también, hay varios casos de niños escondidos en conventos que adoptaron la identidad católica. Hay el caso más famoso, quizás no tan conocido por ustedes, es el del padre Daniel Rufeisen. La familia Rufeisen, una familia judía polaca, son perseguidos, atrapados, él milagrosamente se salva siendo un niño, se lo oculta bien en un convento carmelita, los padres perecen en la Shoah, él adopta la identidad católica, se convierte al cristianismo y decide convertirse en sacerdote. No solo que se convierte en sacerdote, sino debido a la ola antisemita en Polonia de los años 50, la primera ola antisemita del secretario del Partido Comunista Gomulka, él decide hacer aliyá, es decir, emigrar a Israel y reclamar que se lo acepte según la ley del retorno. Es decir, como judío de origen, de pertenencia étnica al pueblo judío. Es lo que él argumentaba. Judío de fe católica. Nos parece descabellado, fue el argumento de muchos de estos niños escondidos, hay un caso reciente que les puedo comentar también enseguida, que es más actual. El caso es famoso del padre Daniel, porque él reclamó este derecho a ser aceptado como judío según la ley del retorno. La ley del retorno en ese momento, fin de los años 50, contemplaba esta posibilidad, pero a nivel de la opinión pública israelí no era aceptado. Esto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y finalmente se decidió por mayoría de votos no aceptar este reclamo
por reconocer que para el judío común y de acuerdo a la historia judía no puede haber separación entre religión judía y nacionalidad judía o pertenencia al pueblo judío. No obstante, él, debido a su background, a su contexto y cómo se salvó, fue aceptado y finalmente se naturalizó como ciudadano israelí, de acuerdo a la ley de ciudadanía. Dirigió el convento Stella Maris en el Monte Carmel, en Haifa, y falleció, está enterrado ahí. Y siempre dijo que reclama su origen judío y su pertenencia al pueblo judío. Interesante. Hay casos similares, por ejemplo, el del arzobispo, el difunto arzobispo de París, Jean-Marie Lustiger. Lo mismo exactamente, el mismo reclamo, salvo que no quiso emigrar a Israel, no hubo de nuevo ese dilema. En caso, quizás escucharon de un historiador de los más importantes del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, Saul Friedlander. Nacido en Praga, una familia checa. Friedlander, también lo mismo, los padres se refugian en el sur de Francia, lo envían a un convento católico. Friedlander está a punto también de adoptar la identidad católica. El mismo padre del convento lo convence de que no puede abandonar la religión de sus padres. Historia que está extraordinaria en uno de los primeros libros de memorias de sobrevivientes de fin de la década del 70, llamado Cuando llega el recuerdo. Cuando llega el recuerdo. De repente él recuerda, fin de los años 70. Friedlander, muy importante historiador. Les digo otro caso y después me remonto más en el tiempo, después de la Shoah. Otro caso importante es de un judío polaco, un niño que fue dado en adopción a una familia campesina católica. Él se llama Jakub Wexler. Cuando su madre adoptiva está por... y él se convirtió en un sacerdote católico. Como que él quiso seguir hasta el final identificándose con la identidad de sus padres, pero no sabía que eran sus padres adoptivos. Pero él sospechaba por sus rasgos más, no voy a decir semíticos, más judíos, que él era diferente, entendía que hay algo diferente y los padres nunca le quisieron, adoptivos nunca le quisieron, los padres biológicos perecieron en la Shoah. Y en este caso, antes de fallecer su madre, él presiona para que le diga la verdad y le revela la verdad. Le dice también quiénes fueron sus padres biológicos. Desde entonces adoptó una doble identidad, judía y católica, argumentando que él no puede abandonar su identidad católica. Él es de los judíos más recientes que descubrieron su origen a fin de los años 90, comienzo de los años 2000, en Polonia postcomunista. Hay un film documental de una cineasta israelí llamado El Secreto. Es muy importante y que también menciona el caso, entre otros, de Jakub Wexler. Luego Ronit Kertzner también hizo otro video o documental focalizado en él mismo cuando decide, al jubilarse como profesor de teología de la Universidad Católica de Lodz, de nuevo irse a Israel, seguir los pasos de sus padres biológicos. Y él va a un kibutz ortodoxo, a un ulpan. Y el entorno lo presiona para que él vuelva a la fe judía. Era como la misión del kibutz tratar de que se arrepienta, de que haga tshuvá. Y no lo lograron. Él decía, yo no voy a abandonar la identidad de mis padres adoptivos. Quería seguir incluso ejerciendo el sacerdocio católico entre los relativamente pocos cristianos que hay en Israel. Pues es una comunidad importante, pero relativamente pequeña. Y él hoy en día se fue, por supuesto, de ese kibutz
vive en la zona de Jerusalén y trabaja en Yad Vashem, en archivo. Es interesante y nadie le va a negar el derecho que él tiene. Por supuesto que debo aclarar antes de continuar que a raíz del caso del padre Daniel y de otros casos similares se reformó la ley del retorno y se la convirtió en una ley que define al judío como aquel que es de vientre de madre judía, no pertenece a otra religión. Es decir, claramente, explícitamente se descartó la posibilidad de un nuevo caso de un padre Daniel o que se ha convertido. Y el debate es qué tipo de conversión. Hay todo un debate interno en Israel sobre el monopolio de la conversión según la halajá, según el rabinato ortodoxo, rabinato superior de Israel. ¿Sí? Es decir, que tenemos acá también dilemas actuales de niños de la Shoah que descubrieron su identidad y tienen la dificultad de preservar su identidad o su doble identidad en nuestros días. Los niños de la Shoah es un tema que no surge en nuestros días. A ver, vayamos al grano de la segunda parte del título de esta conferencia. ¿Por qué callaron los sobrevivientes? La pregunta es si realmente callaron. Es decir, tenemos libros, por ejemplo, de Primo Levi, no tan populares, pero se publicaron después de la Shoah, unos años después. Quizás el libro más emblemático que se publicó en los años 50 es el de Elie Wiesel. Ahora, que apareció en francés como La Noche, La Nuit, pero el original es en yiddish. En más de 800 páginas, un tema que estoy investigando en estos días también, y que es bastante conocido para los que estamos en el tema, que Eliezer Wiesel, en el marco de era corresponsal del diario Idiota Haronot en Francia, es enviado a una misión en Brasil, en el barco, durante varias semanas, se encierra en su cuarto, en su habitación y escribe más de 800 páginas en yiddish. De hecho era no un niño, pero un adolescente del Holocausto, ¿sí? Liberado en Buchenwald, la famosa fotografía que todos conocemos. Es de Buchenwald, no de Auschwitz. Algunos confunden. Entonces, él, primera vez que lo publica en la versión breve, es en esta colección, no es este libro, en el año 54, llamada, que es uno de los grandes proyectos de memoria colectiva del judaísmo polaco, que se publicó en Argentina entre 1946 y 1966. Y el primer libro en el año 46 fue el testimonio de la primera sobreviviente que llegó a Sudamérica, llegó en este caso a Argentina, Malka Oshviani, que relata a Mark Turkov, un importante líder judío polaco, toda la familia Turkov. Jonas Turkov quedó en el gueto de Varsovia, se dedicó al tema del teatro, por ejemplo, en el gueto. Pero Mark logró salir en 1930 y llegar a la Argentina y se convirtió en uno de los grandes referentes de la Asociación de Judíos Polacos en Argentina y de toda la región. Luego fue director del Congreso Judío Latinoamericano durante muchos años y él inició la edición de esta colección de 175 libros. 175 libros, en el primero dijimos fue el testimonio de Malka Oshviani, que llegó a la Argentina gracias a que su padre ya estaba en Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con la mayoría de los sobrevivientes? Llegaron ilegalmente. En el caso uruguayo, la norma, y esto estoy analizando sistemáticamente, era que los que más fácilmente llegaban a Uruguay, por ejemplo, a Argentina, era por llamadas de familiares directos, tíos, como el caso sí, de Giza Alterwein, ¿sí? Tíos no solo que la rescataron, sino tíos que ya estaban aquí en Montevideo. Y el caso de Malka Oshviani, que llega a Argentina en noviembre
del año 45. Y ya en un acto en el Luna Park, un estadio de box que tiene miles de lugares, es el primer testimonio público que fue también publicado en la prensa yiddish de la época. Entonces, y la entrevistó Mark Turkov, hace 15 años apareció una traducción muy buena al español de la editorial Milá de la comunidad judía de Buenos Aires de la AMIA. Y muy interesante, realmente es un caso muy apasionante. Pero no es la norma. La norma es que los sobrevivientes que llegaron a Sudamérica lo hicieron por parentesco, por tener parientes directos en Sudamérica, pero no siempre pudieron hacerlo legalmente. En el caso de muchos de ellos, el objetivo era llegar a la Argentina, atravesando otros países, también Uruguay, también en especial Paraguay y Bolivia. Se estima que alrededor de 10.000 llegaron ilegalmente. Estamos hablando de una época en la cual la inmigración de judíos sobrevivientes prácticamente estaba prohibida en el continente americano. También Estados Unidos cerró las puertas a sobrevivientes de la Shoah, apenas 12.000 quizás llegaron en esos años. Es decir, equiparar a casi Argentina y Uruguay con Estados Unidos, fíjense qué absurdo, ¿no es cierto? Pero por la constelación que ahora no viene al caso, en el año 48 el régimen de la primera presidencia de Perón legaliza la situación de estos sobrevivientes, les permite solucionar su estatus legal, quizás para compensar la apertura casi libre de puertas a criminales de guerra nazis, especialmente croatas de los Ustashas, los peores carniceros de los Balcanes y principales aliados, un gobierno, de hecho, ni siquiera podemos decir que era títere antes de Pavelić, totalmente identificado y simbiotizado con el nazismo, en su furia sanguinaria contra serbios y contra judíos. Y él recibió refugio junto a miles y miles de Ustashas de Croacia en la Argentina. Es decir, había una cuestión que no viene al caso de mantener un equilibrio que era característico de la actitud de Perón, también hacia el Estado de Israel, que fue muy positiva en los primeros años. Bien, entonces, estos niños, muchos de ellos quedaron en Europa Oriental por muchos años. Algunos pudieron salir de Polonia inmediatamente después de la guerra, especialmente después del pogrom que ahora, una lamentable conmemoración, el último 4 de julio, se cumplieron 70 años del famoso pogrom de Kielce, que fue uno de una serie de pogroms. Kielce, una ciudad hacia el sur de Varsovia, camino a Cracovia, en la cual sobrevivientes intentaron regresar y ver si pueden recuperar, principalmente regresaban para buscar a sus familias, no para recuperar propiedades. Pero la acusación del entorno polaco de entonces, en un contexto de guerra civil, en el cual la Unión Soviética se apodera de Polonia y la convierte en comunista, el antisemitismo polaco de mucha raigambre asociaba a los judíos con los comunistas. Y esto generó también por raíces cristianas y por incitación del obispo de Kielce un pogrom al estilo medieval, un libelo de sangre. Supuestamente que judíos secuestraron y mataron a niños cristianos. En este pogrom murieron unos 42 judíos y eso generó todo lo que llamamos abrijá, la fuga de gran parte de los remanentes. Hablamos de sheirita pletá, que es un término bíblico, que son las cenizas que quedaron, las brasas ardientes que quedaron, los remanentes. El judaísmo polaco fue diezmado en un 90%.
De 3.300.000 judíos, apenas quizás 300.000 sobrevivieron, y la mayor parte de ellos sobrevivieron porque se escaparon a la Unión Soviética. Stalin desconfiaba de ellos también por antisemitismo, los deportó hacia el este, o hacia Siberia, o hacia la zona de Shanghái, donde hubo también una especie de gueto judío, es un caso interesante, hacia China. Pero 250.000 aproximadamente, entre 200 y 250.000 sobrevivieron, y Stalin les hace una repatriación a Polonia. Para muchos de ellos esto posibilitó la búsqueda cuando descubrieron que no tienen familia que sobrevivió, y a raíz del pogrom de Kielce una gran parte de ellos se escapa. ¿Hacia dónde? Hacia los campos de desplazados, especialmente en la zona norteamericana de ocupación de Alemania, donde las condiciones eran más benévolas. Pero hay sobrevivientes en DP, en los campos de desplazados, en Austria, en Estados y en Alemania, hasta el año 1950, después de la creación del Estado de Israel. Una gran parte de ellos, la mayoría, quiere llegar incluso ilegalmente a las costas todavía del mandato británico a Palestina, Eretz Israel. Y todos sabemos lo que ocurrió. El ejemplo es el barco Exodus, que todos conocemos, del verano del 47, la salida de Europa. Que fueron devueltos no a Chipre siquiera, sino a Francia y luego a Alemania. Y esto un poco precipitó la decisión del Comité de Partición de Palestina, la UNSCOP, que va a ofrecer a las Naciones Unidas recién creadas después de la Segunda Guerra Mundial la partición de Palestina entre un Estado judío y un Estado árabe. Y esto recién se va a concretar, como todos sabemos, en el 48. Es decir, Israel fue un polo de atracción, pero muchos de estos sobrevivientes fueron a Australia, por ejemplo, y en este caso a América Latina también tenemos muchos casos, muchos de ellos entrevistados en el proyecto Spielberg de Historia Visual, que de hecho este film Silencio Roto es producto de esos testimonios recabados, filmados en videos, y que hoy están digitalizados y de fácil acceso en la red. ¿Okay? ¿Por qué callaron entonces? Si es que callaron. Vamos a diferenciar entre memoria individual. Es decir, acá, perdón, me olvidé, este es un ejemplo concreto de uno de los libros de la colección El judaísmo polaco, que nos muestra que no todos callaron. ¿Sí? Les di el otro ejemplo de Wiesel, también publicó su libro en esta colección. ¿Sí? Acá vemos el tema del martirio de los niños, sobre documentos. Toda la colección es de la Unión Israelita Polaca en la Argentina, el Yidische Polnische Verband, y en 1947 con ilustraciones, ¿sí? La colección que se publicó durante 20 años. Es decir, no podemos decir, y no todos eran sobrevivientes, el objetivo era perpetrar la memoria del judaísmo polaco, desaparecido. Es decir, acá hay un objetivo claro de preservar la memoria. Pero en este marco también se escucharon voces de sobrevivientes, de los que eran niños y al final de la guerra pudieron salvarse y emigrar. ¿Sí? Tenemos mucho material, yo les voy a dejar luego, voy a darle a Gabriel también el PowerPoint para aquel que quiera acceder a esto. El objetivo es entender si es que callaron, por qué callaron. No todos callaron primero. A nivel de lo que es la memoria pública, hubo voces, como la de Elie Wiesel o de Malka Oshbiani, o Primo Levi. Pero cuando hablamos del silencio de los sobrevivientes nos referimos a la memoria privada. Es decir, sobrevivientes que por diversas causas callaron porque, primero, no querían traumatizar a sus hijos. Su objetivo era renacer de las cenizas, es decir, muchas veces reconstruir una familia destruida, cónyuges asesinados, hijos asesinados,
y la necesidad de construir una nueva familia. ¿Sí? Por eso se lo llama renacer de las cenizas. ¿Sí? Lo que muchos de estos niños sobrevivientes dicen en sus memorias actuales, nos dicen, nuestra victoria, si es que podemos hablar de victoria, fue el haber logrado formar familias y criar a nuestros hijos en forma sana. Es un mensaje que se repite constantemente en testimonios de sobrevivientes de entonces y también testimonios más recientes. Es decir, buscar que se críen en un entorno sano es el ejemplo también de Giza Alterwein. En ese caso ella no tiene memoria, no tiene conciencia de la memoria de los años que vivió oculta, es como que lo borró como mecanismo de defensa. El trauma de ser arrancada nuevamente, si es que fue un trauma, así se lo interpreta, sin duda fue un desarraigo, pero la emigración a Uruguay fue una escapatoria para reconstruir su identidad y su vida, una vida normal. Y esto es muy acentuado también por ella, lo que implicó olvidar el pasado hasta hace muy pocos años. Pero hay otro factor que es importante acentuar y es la vergüenza. La vergüenza no propia de los sobrevivientes, sino irradiada por el entorno. Eso se repite también en el caso uruguayo, el tema de que no eran bien vistos los sobrevivientes. Es como que eran un subgrupo judío apartado. Había como un reclamo hacia ellos. ¿Por qué ellos sobrevivieron y otros no? Entre paréntesis, un autorreclamo también que se hacen sobrevivientes. ¿Por qué uno sí y otro no? ¿Por qué la mayoría absoluta no pudo sobrevivir? Pero en el caso que lamentablemente también surge en el Estado de Israel, es ampliamente conocido, la vergüenza fue impuesta desde el entorno. El paradigma de la memoria de la Shoah que existía en los años 50, y Yad Vashem se crea en el año 53, el día de recordación de la Shoah, de los mártires de la Shoah a fin de la década del 50. Es decir, no es que hubo un silencio, en la memoria pública cumplieron un rol a nivel colectivo, pero no a nivel de legitimidad de los testimonios privados. Primera vez que los sobrevivientes son protagonistas públicos en una arena pública, el juicio Eichmann en Jerusalén. Más de 100 testimonios de sobrevivientes, pero todos reclutados en función del paradigma sionista ben-gurionista. No lo digo en forma crítica, lo digo como historiador. ¿Sí? Había un interés muy claro, ¿sí? Por distintas razones, ¿sí? De focalizar los testimonios en la culpabilidad de Eichmann para condenarlo, y por eso desde las críticas, y no solo de Hannah Arendt, sino también de otros pensadores, se decía que esto fue un espectáculo público, no un juicio real. Retrospectivamente, históricamente, podemos decir que sí fue un juicio y no un mero espectáculo, pero cumplió una función que no permitió rescatar, luego del año, el secuestro, el atrapamiento de Eichmann en Argentina fue en mayo de 1960, el juicio fue durante 3 meses en 1961, la apelación fue rechazada en diciembre del 61 y a fines de mayo del 62 él fue ejecutado, cremado y sus cenizas botadas fuera de las aguas territoriales de Israel. Es decir, y desde entonces nuevamente silencio. Es decir, que no había todavía legitimidad de la memoria privada. Esto súmenle el hecho de que padres no querían relatar a sus hijos en esa generación, ¿sí? El testimonio de lo que había ocurrido con ellos, también por esta vergüenza colectiva. Hay un primer caso que rescató el poeta todavía en vida, Haim Guri, de la generación del 48, que tiene hermosos poemas, uno de ellos que refleja la importancia de la resistencia en todas sus formas, también
la cultural y espiritual, y no solo la resistencia armada, que era lo que más acentuaba el paradigma de los años 40, fin de los 40 y de los 50. Y entonces Haim Guri con Jaco Ehrlich, desde el fin de los años 70, él aparece con un film documental, El Azote 81. Es una trilogía, se continúa en los años 80, que marca también un antes y un después, es una divisoria de aguas, porque por primera vez él rescata la voz de un sobreviviente conocido porque era el oficial de policía que estaba a cargo de la seguridad personal de Adolf Eichmann y que era un sobreviviente de la Shoah, Mijael Goldman, Gilad luego hebraizó su nombre, y él nos relata su historia como niño adolescente, en el gueto Przemyśl, en el sudeste, ¿sí?, de Polonia, cuando él es amonestado por intentar robar un bocado de pan, no recuerdo específicamente, y el castigo es 80 azotes. Que era imposible prácticamente sobrevivir, pero por su fortaleza y por la ayuda solidaria del entorno sobrevive. Llega a Israel por su ideología sionista y cuando quiere empezar a relatar nadie le cree. Dice, no puede ser, te estás imaginando. Imposible que haya sobrevivido algo así. El Azote 81. Dije, sí, el film se llama El Azote 81 y por eso fin de los años 70 marca esta divisoria de aguas, porque es una crítica a la sociedad israelí, de cómo recibió esta masa enorme de sobrevivientes, con la condición de que a nivel privado hagan lo que quieran, pero que no salga al espacio público sus relatos personales. Y esto hizo una gran tarea Haim Guri con el cineasta Jaco Ehrlich, luego también desmitificando de alguna manera las rebeliones. En el segundo film, El rostro de la rebelión, es otro film documental de los años 80 muy equilibrado, muy correcto en su apreciación histórica de las rebeliones. Y el último sobre la Apalá, la inmigración ilegal a Eretz Israel. También en todos estos los sobrevivientes ocupan un rol central. El último se tituló El último mar, refiriéndose a las travesías de estas decenas y centenares de miles de sobrevivientes que quisieron llegar a las costas de Eretz Israel. ¿Sí? Yossi, la pregunta es bien simple, quedó un poco solayado porque es imposible en el tiempo que tenés poder hablar más al respecto, pero sobre todo explicar el cambio de situación en cuanto a la legitimidad que vivieron los sobrevivientes a fines de los 80 para comenzar a sentirse avalados para dar su testimonio en forma pública. A ver si podés profundizar brevemente en eso. Hablando de la memoria colectiva y de la memoria personalizada, si una de las causas de esa memoria personalizada que apareció en los últimos años no tiene que ver con la negación también del holocausto que está apareciendo como causa de que ahora haya más casos de comenzar a contar su propia historia. Tú mencionaste la diferencia de comportamiento de los nazis en la parte oriental y occidental con el ejemplo. Esto está documentado. ¿Se puede ampliar? Recién en la era en la cual los testimonios son legitimados a partir de la década del 80, es que y por reclamo de la tercera generación, los nietos son los que reclaman. Y los abuelos empiezan a narrar sus testimonios, empiezan a miles de libros de sobrevivientes, solo a partir de fin de los años, con lo que, por ejemplo, de la memoria colectiva, Pierre Nora habla de la explosión de la memoria, los sitios de la memoria, su famosa obra monumental, Lieux de Mémoire, los sitios, los lugares de la memoria, y esto es, estoy respondiendo a Andrés con una era postmoderna en la cual todo está individualizado, focalizado en narrativas,
Y esto, lo positivo es que permite rescatar voces. Vemos que los museos que representan colectivamente la Shoah a partir del 93, si ustedes van al de Washington, reciben una tarjeta de identidad supuestamente para identificarse con una de las víctimas. El nuevo Museo de Yad Vashem, inaugurado en 2005, tiene más de 100 testimonios en monitores que ponen en el centro las voces de los sobrevivientes que no existían en el viejo museo. Es decir, en nuestros días hay una coincidencia entre la memoria colectiva y la memoria, pueden llamarla personalizada, yo lo llamo más privada porque en el entorno familiar quizás sí se hablaba, pero vuelvo a insistir, a nivel psíquico la idea era no traumatizar a los hijos, ya los nietos no aceptan este argumento y sienten la necesidad de conocer sus raíces y qué ocurrió con sus abuelos. Entonces creo que esto un poco apunta a lo que habías preguntado, Andrés, y lo que tú has preguntado. En el caso, en tu caso, el tema de la negación de la Shoah, creo que no tiene nada que ver con... es decir, los sobrevivientes no relatan para combatir al neonazismo o a los negadores de la Shoah, es otra historia completamente diferente. Lo hacen por sus familias, por sus hijos y nietos, porque de repente ven que muchos publican sus testimonios y no quieren pasar una mejor vida en otro mundo sin relatar lo que ocurrió con ellos. Y esto, a mi modo de ver, es lo que caracteriza esta nueva era de memoria privada o personalizada, que coincide con la memoria colectiva pública, ¿sí? Con respecto a Occidente, está súper documentado todo en distintos libros, incluso también libros publicados en español, por ejemplo, un libro, La solución final, publicado en español en el año 2005, editado por dos de mis maestros, Israel Gutman y David Bankier, que tiene distintas monografías sobre distintos países de Europa, con énfasis también en Europa Central y Occidental, que lo citamos en nuestros estudios con el grupo de formadores de transmisores de la Shoah que están aquí presentes, en un curso a distancia que hacemos objetos. Entonces esto sí está documentado a ciencia cierta. Vemos que hay diferencias entre países con una administración civil como Bélgica, cuando hay un gobierno que presiona más como el dinamarqués, hubo mejores chances. En lugares donde las SS gobernaron directamente como Holanda fueron mucho más duros. No es casual que Holanda tiene un índice de casi 80% de pérdida de víctimas de lo que era el judaísmo inglés, incluyendo refugiados judíos de Polonia, y eso debido al colaboracionismo, es decir, el caso de Ana Frank es atípico, ¿sí? Y debido a la colaboración de autoridades, gendarmería, policía y fuerzas locales que apoyaban a la ocupación nazi.